es en verdad un gusto estar frente a estos micrófonos porque las conferencias sé que están de lo mejor, ¿verdad? Hasta ahorita sí, y por supuesto que las que siguen, bueno, ya verás. Buenísimo. Traigo mi libreta de apuntes, traigo mi cuenta de Twitter, que es muy importante para eso. A ver, la que no traía cuenta de Twitter por ahí, ¿ya tiene cuenta? ¿Todavía no? A ver, levante la mano. ¿Cuántos tienen Twitter por aquí? A ver, ¿no levantaron? Todos, casi. Bueno, los que no, creo que es el momento de que hagan su cuenta de Twitter, me parece. Yo digo sí, de Twitter. Bien, recuerden que a lo largo de la conferencia pueden ustedes enviar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes a través del hashtag MoodIdeasForward. De esta manera los vamos a recibir. Si existe alguna inquietud, la quieren hacer de manera escrita, pueden levantar la mano, un miembro del staff pasará un papelito, la misma dinámica que con la conferencia del señor Fox. Y bueno, si queda al final algo pendiente, lo haremos de manera abierta por micrófono. Bien, Luis Alberto, vamos a presentar a Fernando Escalera. ¿Qué te parece? Les pedimos de la manera más atenta a los que están todavía parados, si son tan amables, por favor, de tomar asiento porque vamos a iniciar ya con esta interesante charla. Por favor, alejarnos detrás, como que van todavía ahí ingresando al salón. Les agradecemos mucho. Exactamente. Vamos a dar inicio con la presentación. ¿Quién es Fernando Escaleras de Google México? Apasionado de la innovación de los negocios con interés en ayudar a emprendedores a desarrollar sus ideas a través del marketing digital, comercio electrónico y análisis de datos. En los últimos años, Fernando ha adquirido experiencia en inteligencia de negocios, ventas y finanzas corporativas. Además, ha dirigido equipos en diferentes industrias en áreas de desarrollo, en marketing, estrategia empresarial y análisis de datos. Ha sido analista de marca, marketing, ventas y negocios en campañas, en compañías tales como Colgate, Palmolive, Johnson & Johnson, Conagra Foods, Cargill, y actualmente es Product Marketing Manager en Google. Por tanto, yo le digo, Fernando Escalera, Google México. Bien, también es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma de México, finanzas por la Escuela Bancaria y Comercial, del cual fue reconocido como alumno distinguido. También él es MBA de la Universidad de Duke y Keio en Japón, emprendedurismo e innovaciones basado en el modelo israelí por la Universidad de Tel Aviv. Otros estudios de negocios en Nice, en Francia, para que vean. Tenemos a una gran persona aquí y de muy buena talla, así que adelante. No, hombre, ya no podemos decir más. Fernando Escalera, el escenario es tuyo, los jóvenes. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Bien? Me da mucho gusto estar aquí de corazón, porque yo en el fondo soy un emprendedor igual que ustedes. Creo que de verdad es una gran oportunidad y el objetivo de mi plática el día de hoy es demostrarles, enseñarles o tal vez transmitirles un poco de la pasión que tenemos en Google y que tengo yo en cuanto al tema digital, porque creo que hay una oportunidad enorme, de verdad enorme, para toda aquella persona que de verdad quiera hacer una empresa, de subirla a online y hacer un negocio mucho más grande y pensar mucho más en grande de cómo lo hubieran hecho hace 20 años. Entonces, pues comencemos. Les voy a poner un video muy rápido de todos los temas que nos apasionan en Google. Es un video que me inspira y pues veámoslo rápidamente. We want to create technology to dramatically improve the world. Preserve
appreciate it here loud and clear. Amen. Try to push these challenging technologies to transform the world and change people's lives. Now we're in uncharted waters, and we're not talking about us never really been done before. But that's what we should do. Cada vez que veo este video se me enchina la piel, porque de verdad, piénsenlo, ¿qué época estamos viviendo? Yo creo que si a mí me dieran a elegir, puedes vivir en cualquier época que tú quieras, definitivamente elegiría esta, porque esta es en la que tenemos mayor oportunidad de tener un impacto en el mundo, y cualquier persona, de manera muy rápida, puede cambiar la historia del mundo, y eso está pasando ahorita, y lo están haciendo los emprendedores. Los emprendedores, por primera vez en la historia de la humanidad, son los que tienen realmente la batuta en cuanto a lo que va a pasar en el mundo. Entonces, nada más por poner un ejemplo muy rápido. ¿Qué está pasando en distintas industrias? Por ejemplo, en la industria del transporte. Por hablar, generalmente tomas un taxi. Eso va a cambiar. Muy probablemente, ya está cambiando y muy probablemente seguirá cambiando de manera exponencial. El día de hoy, en lugar de que pides un taxi, en la Ciudad de México pides un Uber. Es una industria que está siendo totalmente transformada por alguien que tuvo una idea muy innovadora y que está cambiando la historia y que está cambiando el rumbo de una industria que llevaba trabajando de una manera durante 50 años. Entonces, el objetivo que yo tengo con esta plática es transmitirles un poco esa pasión por el cambio que está habiendo y que ustedes vean la oportunidad que existe en México. Porque en México, sobre todo de todos los países de Latinoamérica, yo creo que es uno de los países donde hay mayor oportunidad para los emprendedores. Entonces, antes de empezar, levanten la mano aquí, quien cuando tiene alguna duda, busque en internet. Fíjense, yo ya que prácticamente todos aquí. ¿Y quién de aquí tiene una empresa? Ya son menos manos, pero todavía hay muchísimas. Y por último, ¿quién de aquí, de los que tienen una empresa, su empresa está online, tiene presencia online? Finalmente, ¿quién de aquí vende a través de internet? Ok, ya son menos manos. Si este ejercicio lo hiciéramos en México, realmente la cantidad de empresas que venden en online sería muy poco, habría muy pocas manos levantadas. Nos costaría mucho trabajo ver a las manos o a las personas que están vendiendo online. Entonces eso es una buena noticia para todos los que están aquí, porque eso quiere decir que la oportunidad es muy grande. Los clientes están ahí, pero las empresas no necesariamente están ofreciendo lo que los clientes están buscando en internet. Entonces, esta foto es muy interesante. En la parte de arriba ven cuando es el funeral, las dos son tomadas en Roma. La primera es el funeral del Papa Juan Pablo II. Y la segunda, la que ven abajo, es cuando eligieron al Papa Francisco en el 2013. Hay 8 años de diferencia en la toma de estas fotos. Y vean cómo ha cambiado el panorama. En solo 8 años, claramente la tecnología ha tomado un papel primordial en todo lo que hacemos. Y como bien decía el presidente Fox, en la mano tenemos una oportunidad enorme, tenemos al mundo. Ahorita nos podemos estar conectando con gente en la India, podemos estar vendiendo en Rusia, hay una infinidad de posibilidades y creo que esta foto lo refleja perfectamente. Entonces, les quiero hablar, para demostrarles esta oportunidad, les quiero hablar de lo que está pasando en temas de tecnología y de 3 ideas que tiene Google, que creo que la puede tomar cualquier emprendedor y que creo que son ideas con las que si atacamos cualquier oportunidad con estas 3 ideas, creo que a ustedes les va a dar una gran ventaja. Ahorita les voy a hablar de las 3 ideas. Esta es la primera parte de la presentación. Y en la segunda parte de la presentación les quiero hablar del panorama digital en México. Como bien dice este slide, todo está conectado ahorita.
celular el día de hoy puedes controlar muchas cosas. Ahorita puedes empezar a controlar la temperatura de tu casa, puedes controlar tal vez los focos, qué luces hay prendidas en tu casa. Eso es algo que ya puedes hacer el día de hoy, aunque la mayoría de nosotros no lo hagamos. Pero lo más interesante es lo que viene. El día de mañana, tal vez tu doctor a través de un teléfono celular pueda saber cómo está tu temperatura, pueda saber cómo estás de salud. No va a ser necesario que vayas al doctor. Todo a través de esa tecnología. Entonces, les comento de las 3 ideas de las que les platicaba y del futuro tan emocionante que viene con ellas. La primera, una cosa que busca Google es hacer lo complejo simple. Cuando el buscador inició Google, ya había muchísima información en Internet. El día de hoy se generan 6 millones de búsquedas diariamente. Imaginen ese número. Entonces, cuando comienza, realmente ya había otros buscadores. Pero ¿qué fue lo relevante de Google? Lo relevante fue que convirtieron algo que era complejo y encontrar información en Internet en algo simple, pensando de manera distinta. Entonces, el mensaje que aquí les quiero dar es, creo que ustedes como emprendedores siempre deben estar buscando hacer las cosas más sencillas. Segundo punto, súper importante. El día de hoy, cualquier oportunidad que ustedes vayan a tener, cualquier oportunidad que ustedes estén desarrollando como emprendedores, la tienen que ver a nivel mundial. Por primera vez en la historia de la humanidad no tienen que pensar en términos de Hermosillo o en términos de México o ni siquiera en términos de América. La oportunidad es a nivel mundial. Entonces, si ustedes venden, no sé, muñecas, piensen en vender muñecas en todo el mundo. No piensen en vender muñecas en Hermosillo. Muy rápidamente les voy a poner aquí un video muy interesante sobre el impacto que puedes tener cuando piensas tus ideas a nivel mundial. It was 26 years ago, and I was just about to be 5. We got to the train station and we boarded our train together. My brother just said, I'll stay here and I'll come back. And I just thought, well, you know, I might just go to sleep and just wake me up. And when I wake up the next day, the whole carriage was empty on a runaway train, a ghost train taking me I don't know where. I was adopted out to Australia, to an Australian family, and I had decorated my room with the map of India, which she put next to my bedside. I woke up every morning to see that map, and hence it sort of kept the memories alive. People would say, you're trying to find a needle in a haystack, so you never find it. I have flashes of the places I used to go, the flashes of my family faces. There was the image of my mother sitting down with her legs crossed, just watching her cry. Life is just so hard. That was my treasure. And I was looking at Google Maps and realised there's Google Earth as well. The world we consumed into, I started to have all these thoughts and what possibilities that this would do for me. I said to myself, you know, you've got all the photographic memories and landmarks where you're from and you know what the town looks like. This could be an application that you use to find your way back. I thought I'd put a dot on Calcutta train station in a radius sign that, you know, you should be searching around this area. I sort of came across these train tracks and I started following it and I came to a train station which reflected the same image that was in my memories. Everything matched. I just thought, yeah, I know where I'm going. I'm just going to let the map go out of my head to lead me and take me back to my hometown. I came to the doorstep of the house that I was born and walked around about 50 metres around the corner. There was 3 ladies standing outside adjacent to each other. And the middle one stepped forward and I just thought, this is your mother. She came forward, she hugged me, and you know, we were there for about 5 minutes. She grabbed my hand and she took me to the house and got on the phone and she rang my sister and my brother to say that, you know, your brother has just all of a sudden appeared like a ghost. And then the family was reunited again. Everything's all good. They help my mother out. She doesn't have to be slaving away. She can live the rest of her life in peace. It was
disculpa que el video no tiene subtítulos, pero de verdad creo que vale la pena enseñar este video porque cuando la gente de Google empezó a crear y empezaron a mapear el planeta, Google Maps, utilizando Google Maps, jamás se imaginaron que a través de estos mapas alguien iba a reencontrar a su mamá después de haberla perdido cuando era niño. Pero realmente es sorprendente, creo que el impacto de la tecnología va mucho más allá del tema de los emprendedores, nos abre muchas puertas y definitivamente también el otro mensaje que les quiero dar con esto es que tal vez la idea que ustedes están pensando el día de hoy como emprendedores se va a transformar muchas veces y tal vez termine haciendo un negocio totalmente distinto y tal vez termine teniendo un impacto muy distinto al que esperaban. Pero recalcar la idea de piensen las cosas para hacerlas a nivel mundial y piensen en grande, lo que me lleva al tercer punto que busca mucho Google y tal vez es el que más me interesa a mí y es siempre piensa 10x. ¿Qué quiere decir eso? Algo que impulsa mucho Google dentro de la empresa es que cualquier idea que tengas la pienses para que el día de mañana tengas 10 veces más impacto del que tienes el día de hoy. No pienses cómo mejorar la idea de manera incremental, es decir, no pienses cómo vender 50% más, no pienses cómo vender el doble. Piensa cómo le puedes hacer en tu empresa para vender 10 veces más de lo que vendes el día de hoy. ¿Cómo le puedes hacer si es que tienes una ONG o alguna asociación que ayuda a la gente? ¿Cómo le puedes hacer para ayudar a 10 veces más personas? Creo que ese ejercicio ayuda muchísimo, aunque suena muy sencillo. Creo que es muy difícil y creo que muy poca gente lo hace. Y es porque te abren nuevas puertas cuando empiezas a pensar. Cuando piensas 10 veces más grande, es cuando realmente piensas distinto y es de donde vienen las grandes ideas. Una de esas grandes ideas, por ejemplo, de algo que está haciendo Google, que es sorprendente, es intentar dar internet a todo el planeta. Si piensas de manera tradicional, tal vez hubieras pensado, pues vamos a generar mayores canales de telecomunicación, como se hace el día de hoy. Pero en realidad lo que se está intentando hacer es algo 10 veces más grande. El día de hoy, para que ustedes se den una idea de la oportunidad y de lo afortunados que somos, a pesar de que vemos teléfonos por todos lados, 2/3 partes del planeta no tienen internet. Entonces, 1 de cada 3 tiene acceso a internet, tiene acceso a toda la información, como bien decía el presidente Fox, a toda la información que se ha generado en la historia de la humanidad. Entonces ustedes allá resulta que son de 33% más afortunados, pero hay un 66% que eventualmente y muy pronto va a tener acceso a internet. Y ese es uno de los retos que está persiguiendo Google con este proyecto que se llama Project Bloom. Y lo que está intentando hacer el equipo de ingenieros de Google es dar internet a todo el mundo a través de globos que vuelen alrededor del planeta. Es una idea que para muchos suena loca, pero como muchas otras, y como muchas otras que en su momento sonaron locas y que el día de hoy son una realidad. Otra idea muy loca de la que también hablaba el presidente Fox es autos que se manejen solos. Esta foto es de 1950. Desde 1950, que teníamos los primeros autos, ya se pensaba en la idea de tener autos en los que nadie tuviera que ir manejando y en los que disminuyeras los errores por accidentes automovilísticos. Esta idea tiene un gran impacto, porque de hecho el día de hoy de los accidentes automovilísticos, si no me equivoco, aproximadamente el 90% son por algún error humano. Entonces, cuando resuelves ese problema, pues salvas un montón de vidas. Podemos poner ahí este video. De un wow. Imagínense, dentro de muy poco, esto será una realidad. Ahora pasamos a la segunda parte de la que les platicaba. Lo primero que quería enseñarles eran proyectos e ideas grandes que creo que están cambiando el mundo. En esta segunda parte les quiero platicar de la situación digital en México. ¿Por qué? Porque creo que ahí es donde ustedes pueden ver la gran oportunidad que hay. El día de hoy en México, 62 millones de personas están conectadas a Internet. Entonces, cualquiera que sea su negocio, tiene a 62 millones de personas como posibles clientes, en México nada más.
de los cuales, una disculpa que no se ve bien, de los cuales, bueno, aquí vienen datos en cuanto al estrato social de las personas que están conectadas a Internet. 80% son de un estrato social alto, pero eso está cambiando con el tiempo y muy pronto cambiará radicalmente aquí en México. Otra gran oportunidad que hay en México es la del comercio electrónico. El día de hoy, las ventas por comercio electrónico son de 11.5 billones de dólares. Y para que vean el ritmo del crecimiento, 20% más que 2013. Entonces, ¿en qué otra industria cada año agregas 20% de clientes? En realidad la oportunidad es enorme. De estos clientes que compran, que navegan en Internet, en México, 55% han realizado una compra online. Entonces eso acaba con la historia tradicional de que la gente no compra por Internet o de que no hay un mercado ahí. Y esto está creciendo exponencialmente. Entonces, de verdad, honestamente yo creo que los emprendedores que se suman en este momento a todo el tema digital tienen una oportunidad muy, muy grande. Otro dato muy interesante es 45% del tiempo que estamos mirando la televisión lo estamos haciendo con otro aparato en mano, viendo también el teléfono celular, la computadora o la tablet. Entonces, como comienza ahora, o sea, para cualquiera de nosotros que tiene una empresa, es importante llegar a las personas, bueno, para todas las empresas es importante llegar en este tipo de momentos, en los momentos en que la persona está entretenida, en los momentos en los que la persona está relajada, como lo hace la televisión. Pero ya no solo es a través de la televisión, en realidad tú puedes llegar a través del teléfono, que es lo único que nos está acompañando todo el día. De hecho, seguramente ustedes van a pasar mucho más tiempo de su vida con un teléfono que con cualquier otra persona, que con su esposo, su esposa, sus papás o su mamá. Realmente el teléfono es el objeto que nos acompaña a todos lados. Bueno, antes de continuar con esta parte final de la presentación, en la que les quiero platicar un poco de las herramientas de Google y de manera muy sencilla cómo funcionan, me gustaría saber que me digan aquí algunos ejemplos de empresas que alguien tiene para poder conectarlo para poder conectar la presentación con esas empresas y cómo lo podrían utilizar. Alguien, díganme, una empresa que tengan, no sé, de cualquier rubro, aquí hay. Buenos días. Yo tengo una empresa que se llama Minatural, donde tenemos cosméticos naturales, todo lo relacionado con productos de belleza, pero enfocado en lo natural, sin químicos, porque ahorita estamos con todo gracias a Dios, estamos siendo más conscientes de consumir. Entonces, a ver qué te puedes ayudar. Bueno, Tere, ¿verdad? Tere. Bueno, Tere menciona, ella tiene una empresa de cosméticos. Entonces, imaginen el potencial. Ella ahorita puede vender, hay 62 millones nada más de personas conectadas a Internet. Ahorita va a ser números muy rápidos, que en realidad seguramente están mal. Pero esos 62 millones, la mitad son mujeres. Entonces hay 31 millones de mujeres. De esos 31 millones, la mayor parte son mujeres jóvenes. Porque de hecho la mayor parte de las personas conectadas a Internet son gente joven, si no me recuerdo, entre 19 y 30 años. Entonces, claramente tienes un mercado muy grande ahí. ¿Cómo es que con las herramientas de Google te puede ayudar a vender mucho más? Número uno, hay 3 herramientas que tiene Google. Una es el buscador, la otra es la red de display y la otra es YouTube, que te pueden ayudar directamente a vender más cosméticos. Entonces, la primera, el buscador. 9 de cada 10 personas utilizan el buscador de Google, como ahorita bien ustedes levantamos las manos y lo comprobamos. México es el 11º país a nivel mundial donde se hacen más búsquedas en search mobile. Entonces claramente hay una oportunidad de llegar a todas esas personas que a través del buscador están queriendo comprar cosméticos o están queriendo saber más, tal vez de cosméticos naturales, elaborados de manera natural. Entonces, pero lo importante es que te vean, porque muchas veces, o sea, tú puedes tener una tienda excelente, puedes tener un producto excelente, pero como en cualquier tienda física, si el cliente no entra a tu tienda, pues no vendes nada. Entonces, una herramienta que te ayuda mucho a posicionarte en el buscador de Google se llama Google AdWords. Lo que hace esta herramienta
es que dependiendo de la relevancia que tenga tu página, ¿qué quiere decir la relevancia? Es decir, si tu página efectivamente tiene relación con lo que está buscando el usuario, es decir, si yo me meto a internet y le pongo quiero comprar cosméticos naturales, entonces la página de Tere tiene relevancia, porque efectivamente a mí me interesaría entrar a su página. Entonces esta herramienta evalúa primero eso, que tu página tenga relevancia para que tú puedas aparecer hasta arriba en el buscador. Segundo punto, lo que evalúa esta herramienta es el tema de la cantidad que tú estás dispuesto a invertir por cada clic. Entonces, pero viéndome un paso atrás, el buscador de Google lo tienen dividido en dos secciones. En la parte de arriba está la parte de los anuncios que son pagados, es decir, hay empresas que pagan por posicionarse hacia arriba y no solo depende del pago, sino también de la relevancia para que efectivamente puedan aparecer hacia arriba. Y en la segunda sección es la de búsqueda orgánica, es decir, ahí Google no tiene ninguna diferencia en el orden de cómo aparecen los resultados. Para aparecer en esa primera sección, en la de anuncios pagados, es donde puedes utilizar esa herramienta que se llama Google AdWords. Vale, ahí estamos. Entonces, la ventaja de que utilices esta herramienta es que cuando alguien, la ventaja que tendría Tere de utilizar esta herramienta es que cuando alguien esté buscando cosméticos naturales, si ella no aparece de manera orgánica en los primeros resultados, a través de Google AdWords puede aparecer cuando alguien busca algo similar a lo que ella busca. Entonces, y algo súper interesante es aquí que solo pagas por el costo, por el clic que hace el número, o sea, solo pagas por el número de personas que entran a tu tienda. ¿Qué quiere decir eso? El anuncio se puede mostrar 1.000.000 de veces y si solo 10 personas le dieron clic para entrar a tu página, tú solo vas a pagar por esas 10 veces que entraron a tu página, a ver la página. Segunda herramienta, además del buscador, es la red de display de Google. De manera muy sencilla, les pongo un ejemplo, no sé, cuando ustedes entran a ver algún periódico, alguno de los periódicos grandes del país, del lado derecho, muchos de ellos tienen anuncios. Entonces, muchos de esos, y así muchísimas páginas, tal vez hay un blog, por ejemplo, seguro hay alguna, no sé, mujer, niña, que hable sobre cosméticos y que tenga un blog. Muy probablemente, si tiene mucha gente siguiéndola, en su página tiene anuncios del lado derecho o arriba. Eso es a lo que le llamamos la red de display de Google. No necesariamente tiene que ser en productos relacionados con Google, sino que puede ser en páginas que son socios de la red de display de Google. Entonces, el alcance es el 90% de los usuarios de Internet ven ese tipo de anuncios. Y lo que les quiero decir, el alcance que tienes o la ventaja que tienes de aparecer en esa red de display es que, por ejemplo, cuando alguien se mete a ver consejos de cosméticos a la página de esa mujer que es experta en cosméticos, tú puedes pedirle a la herramienta, yo quiero que mi anuncio aparezca en los consejos de esta mujer, de la mujer, vamos a decir, vamos a llamarle María. María da consejos sobre cosméticos, tiene su blog, yo quiero aparecer en su blog anunciada cada vez que alguien entra a ver el blog de María. Esa es la red de display de Google. Sé que es un poco confuso, seguramente para la gente que nunca visiona esto, pero si quieren al final, vemos muy rápido una sesión de preguntas y respuestas, porque no quiero caer tampoco en algo muy técnico, porque sí es confuso, sobre todo si nunca han usado este tipo de herramientas. La tercera herramienta es YouTube. Seguramente casi todos aquí lo han usado, y es prácticamente la herramienta en la que Google muestra, la gente sube videos. Súper interesante, es el segundo motor de búsqueda más utilizado y es la tercera red social más grande. Es decir, si tú pones un anuncio en YouTube, el impacto que puedes tener es gigantesco. Seguramente ustedes, ha habido veces en las que ustedes ven un anuncio en YouTube o ven un video en YouTube, antes de ver el video les aparece un anuncio y ustedes tienen la posibilidad de decir si quiero ver el anuncio o no lo quiero ver. Lo mismo que con el buscador, tú solo pagas cuando ven tu anuncio o cuando entran a tu tienda. Si la gente le da skip, no quiero ver tu anuncio, la persona que puso ese anuncio no paga nada. Entonces, esto está haciendo que el marketing sea mucho más relevante y que realmente las empresas estén llegando a la gente que esté interesada en ellas. 7 de cada 10 personas en México ven un video en internet o ven a través de YouTube. Y México, este dato es súper interesante. México es el país número 4
online en el mundo. Es decir, los mexicanos nos encantan los videos. Es una oportunidad muy grande para todos aquellos emprendedores que estén aquí y que crean que pueden llegar a través de un video a sus clientes. Ya para cerrar, espero de corazón les haya motivado o les haya generado un interés por tener una empresa online. Porque esto va a seguir cambiando, se va a seguir moviendo muy rápido y no sabemos cómo se va a ver esta foto en 8 años. Pero muy probablemente va a ser muy distinta a la de abajo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por ahí tienen una, de hecho. Muchas gracias por la conferencia, es muy interesante para nosotros que ya no somos tan jóvenes y que la tecnología pues, nos rebasa, la verdad, ¿no? Nomás mi pregunta era sobre el ejemplo que pusiste sobre María, el blog de María, que tiene muchas personas acceso a él y que personas quieren anunciarse en él. ¿María gana algo por eso o nada más se lo desde Google? Bueno, la pregunta prácticamente es, bueno, la pregunta, te la repito. Sí, María sí gana. Google tiene otra herramienta. De alguna manera Google actúa como un intermediario en el sentido de que Google por un lado conecta a María, le dice María, digo no lo hace así, ¿no? Pero es como decirle María, yo sé que tú tienes 2 millones de visitantes. María, yo sé que tú tienes 2 millones de visitantes en tu página, por lo tanto no sé si interese estar en la red de display de Google, de tal forma que cuando alguien quiera posicionarse vendiendo cosméticos, nosotros podamos poner un anuncio ahí, tú ganas X número de pesos, de centavos por cada visita y nosotros conectamos a la persona que necesita estar ahí. Entonces sí. ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos una pregunta de la mecánica escrita antes de pasar a la vía de acá. ¿Qué oportunidad tenemos de trabajar en Google, los egresados de otras carreras que no sean ingenierías? ¿El estereotipo de empleado de Google es de alguien de esas carreras o hay oportunidad para alguien más? Mira, yo estoy leyendo ahorita un libro muy bueno que se llama, lo escribió el que era el CEO de Google, Eric Schmidt, que se llama How Google Works. Y ahí te cuenta mucho de la cultura de Google, de cómo buscan contratar, etc. Es un hecho que gran parte de las personas que trabajan en Google son ingenieros. Ahora, eso es a nivel mundial. En México yo diría que es una historia muy distinta porque México primordialmente es una oficina comercial. En realidad no se hace mucho desarrollo de software o de aplicaciones aquí en México. Entonces, la respuesta es, yo diría, no soy un experto para contestar esto, pero cualquier tipo de persona, independientemente de la carrera, tiene oportunidad para trabajar en Google. Aquí tenemos otra. Dice, Pablo Esteban, esa pregunta. En un país donde muchos jóvenes no tienen acceso a Internet o a una computadora o bien educación de calidad, ¿qué debe hacer México para crecer en ciencia y tecnología? Es una pregunta muy difícil. Digo, creo que no soy quien para responder esa pregunta, te la respondo de manera personal. Para mí, lo que debe de hacer México, más que México, creo que la responsabilidad está en manos de los emprendedores. Y creo que si alguien puede cambiar ese tema de que no haya acceso a Internet, de que haya gente con mucho menos posibilidades, creo que son los emprendedores. Y solo por poner un ejemplo muy rápido, no sé si alguna vez han oído de Khan Academy. Es brillante lo que esa persona de la India inició, es una organización que se llama Khan Academy, y a través de esa organización puedes tener educación en línea de la más alta calidad, de las mejores universidades, de Harvard, de Stanford, de la universidad que me digas, gratuita. Y esa persona empezó sencillamente dando clases de matemáticas, él a sus sobrinos. Dijo, bueno, mucha gente le hace falta entender de manera sencilla las matemáticas, las empezó a grabar y subió el material a internet. Y el día de hoy es una organización enorme y que ayuda a muchísima gente de bajos recursos para poder tener acceso a la educación de los más altos niveles. Antes de continuar con la siguiente pregunta, me parece interesante que hagamos el siguiente ejercicio. De los que levantamos la mano que tenemos cuenta de Twitter,
y que traigamos datos, por supuesto. Vamos a hacer el ejercicio para ver el impacto que tiene y mandemos un tweet, subamos un tweet todos al mismo tiempo en este momento con el hashtag Foro Emprendedor Coparmex, ya sea una foto, un selfie, lo que ustedes quieran subir, con el hashtag Foro Emprendedor Coparmex y con la cuenta @CoparmexSon. Vamos a ver qué impacto tiene. Digo, Ellen DeGeneres crashó en Twitter con la foto del selfie en los Oscars. A lo mejor podemos crashar un poquito nosotros. Así que suban un tweet, por favor, vamos a ver qué impacto tiene. Más adelante vamos a checar cuántos tweets fueron, cuántos retweets, cuántos favoritos. Hashtag Foro Emprendedor Coparmex, @CoparmexSon. Con cualquier mensaje que ustedes quieran. A ver, Alberto, yo creo que la foto hay que tomarnos una selfie, yo diría, a ver. Bien. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Acá tenemos una inquietud. Oye, una pregunta sobre lo que es la empresa, digo, no tiene que ver con publicidad y marketing que hace Internet, pero a lo mejor se puede platicar un poquito más de, por ejemplo, el año pasado, estuvo tiempo para acá, y nos platicaba qué es lo que viene a futuro en Apple, él platicaba algo de que viene inteligencia artificial, entonces tú nos puedes platicar algo, como preguntas, algunas empresas que tú conozcas, ¿no? Que nos vas a platicar, que Google esté interesada en comprar a futuro. Y viene cuando, ¿qué viene? Ya vamos a esperar de Google posiblemente en algo en tecnología, es decir, para seguir sacando smartphones o seguir sacando, no sé, viajes del espacio. Algo que tú digas que nos puedas sorprender, que sepas que viene a futuro 5, 10 o 20 años en la empresa de Google. Perdón la descripción, pero en realidad yo no tengo información del producto que viene en 5 o 10 años. En realidad la información que tengo es la misma que ustedes tienen, tal cual. Y digo, literal, yo lo que haría sería poner en Google Cool Projects of Google for the Future. Y seguramente vendrán varios, como en el que están intentando incrementar el modo de vida que vive un ser humano, los self-driving cars, el proyecto de dar internet a todo el mundo. Ahí te aparecerán varios. Aquí tenemos otra pregunta por acá interesante, si me permites. ¿Cuál es tu consejo para las personas que aún tienen temor de vender en línea? O bien, ¿cómo vender en línea? ¿Bajo qué candados o recomendaciones se Digo, me pongo en sus zapatos porque yo de alguna forma siempre estoy pensando cómo vender en línea. Y creo que sí hay muchos impedimentos en México, empezando por ese tema de la seguridad y esa percepción. Uno, la percepción de que la gente no compra en línea. Y dos, la percepción de que es inseguro comprar en Internet. Entonces, honestamente, ¿qué consejo les daría? Les diría, si ustedes no se suben, alguien más se va a subir, alguien más lo va a hacer y alguien más va a tomar la oportunidad. Eso es un hecho. Independientemente de todas las barreras que sí existen el día de hoy para subirte y vender en línea. Desde recibir pagos hasta crear una página de Internet, hasta traer clientes a tu empresa. Sí, el reto es grande, pero yo te diría, a la persona que haya preguntado eso, te diría, justamente por estos obstáculos es que la oportunidad es tan grande. Entonces, si tú te dedicas a sortear esos obstáculos, como lo han hecho muchos emprendedores en México, creo que el retorno puede ser muy grande. Bien, tenemos una pregunta por acá. A ver, ¿cuál ha sido el fracaso más grande de Google en los versos? Sí, lo conoces. No lo conozco. No te podría responder realmente. Bueno, un error que puedas compartir, porque finalmente el error hace experiencia también. Hay muchísimos, la verdad es que no me viene ninguno a la mente. Justo en este libro de How Google Works, Eric Schmidt menciona empieza mencionando tres productos en los que Google fracasó, pero te mentiría. La verdad es que la cantidad de productos que genera Google es enorme y seguramente muchísimos de los productos que ha lanzado no han sido productos exitosos. Bien, si no hay alguna otra inquietud, les pido por favor ahí atrás. Ok, ahí atrás.
evitar el fraude cibernético. Hay un lugar en Google para denunciar una página que hace robos o crímenes. Bueno, la pregunta es muy abierta, creo. En específico en el tema de AdWords, o sea, por ejemplo, una pregunta que hace mucho la gente es: ¿qué pasa si yo invierto para aparecer hasta arriba y mi competencia, para que yo gaste más dinero, le da un montón de clics a mi página? Entonces, imagino, va relacionado al fraude cibernético. ¿Qué hace Google? Sencillamente Google, con las herramientas que tiene, detecta que la misma IP está dando clics y clics y clics y clics al mismo anuncio y sencillamente lo deja de mostrar. Esa es una opción. La otra es que tú como emprendedor, si te das cuenta que efectivamente está sucediendo esto, lo denuncias a través de la herramienta y ya no, esa persona ya no podría seguir haciendo clics. Entonces, hacer una pregunta muy abierta, les pongo un ejemplo de, por ejemplo, lo que hace en términos de AdWords. Bien, creo que merece un caluroso aplauso, un aplauso sonorense, un aplauso de los emprendedores, de todos los emprendedores sonorenses. Bueno, llegaron muchas preguntas pendientes, las vamos a llevar y nos gustaría, si pudieras compartir algún medio de contacto, porque creo que tienes mucho más que dar y alguna duda o alguna asesoría que pudieras dar, pudieras tener algún correo que pudieras compartir al público, al Facebook, no sé. No, desafortunadamente ahorita no les puedo dar un correo